A nombre de la doctora Margarita Palomino Guerrero y de la voz, Marisol Ángeles Hernández, les damos la bienvenida también por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a este webinar denominado El redimensionamiento de la transición energética en México en contexto de pandemia. Todos nuestros ponentes son de altísima calidad y por eso es que nos vamos a centrar a leer una brevísima síntesis curricular de cada uno de ellos. Y pues ya saben que hoy con las tecnologías, pues uno googlea a la gente y sabe perfecto quién es. Entonces va a ser muy breve lo que les voy a decir de cada uno de ellos y después les daré la voz. Nos acompaña el doctor Víctor Rodríguez Padilla. Gracias, Víctor. Es doctor en Economía de la Energía, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Premio de Investigación Económica Jesús Silva Herzog. Es también consultor de organismos internacionales y articulista en las revistas Energía Hoy y Energía a Debate. Además, es un crítico del neoliberalismo, opositor al extractivismo y promotor del desarrollo sostenible. Gracias, Víctor. También nos acompaña el ingeniero Gabriel Enrique Miranda Galindo. Él es ingeniero químico y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en el marco regulatorio ambiental aplicable al sector eléctrico. Cuenta con 26 años de experiencia en verificación del nivel de desempeño ambiental, representación institucional para el desarrollo de normas oficiales mexicanas, programas nacionales, planeación, verificación y seguimiento de metas e indicadores ambientales. Negociación ante autoridades ambientales, defendiendo los intereses de la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente funge como jefe de departamento, de reducción de emisiones de la Comisión Federal de Electricidad. Bienvenido también, Gabriel. El doctor Marco Antonio Heredia Fragoso es licenciado y maestro, así como doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director de programa certificado por el Project Management Institute, diplomado en Evaluación de Políticas y Evaluación de Políticas Públicas por el CIDE y el Centro de Aprendizaje sobre Evaluación de Resultados de América Latina y el Caribe. Se ha desempeñado como servidor público en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fungió como oficial de programas de legislación ambiental en el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte en Montreal, Canadá, y desde 2015 funge como secretario técnico de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Bienvenido también, Marco. Muchas gracias. Enseguida leo la síntesis del doctor Guillermo Ignacio García Alcocer. Es licenciado en Economía por el ITAM, cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector energético, en regulación técnica y económica, diseño de políticas públicas, así como evaluación y desarrollo de proyectos industriales. Estuvo al frente de la Comisión Reguladora de Energía de México del 2016 al 2019 y participó y lideró la entrada en operación del Sistema de Gestión de Certificados de Energías Limpias. Recibió el Premio de Investigación Exitam, así como el primer lugar nacional del Premio Banamex de Economía, ambos en 2001. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Economía en el ITAM y miembro del Consejo Consultivo del Electric Power Research Institute, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Consejo Editorial de Energía del diario Reforma. También bienvenido, Guillermo. Es un gusto presentar también al doctor Juan Carlos Arredondo Brun. Es doctor en Geografía y Medio Ambiente por la Universidad de Oxford, maestro en Ciencias en Estudios Urbanos y Planeación, con especialidad en Negociaciones Ambientales Internacionales por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es ingeniero químico y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Durante los últimos 15 años ha colaborado en temas de política climática con una amplia gama de instituciones, la Comisión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y los gobiernos de Alemania, Dinamarca, Indonesia y Reino Unido. Se desempeñó como director general de Políticas para el Cambio Climático en Semarnat,
y ha sido miembro de la delegación mexicana ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático desde 2005. Y actualmente asesora al Banco Mundial, a la Oficina Federal de Medio Ambiente de Suiza y al Consejo de la Organización para la Aviación Civil Internacional de la ONU sobre mercados de carbono. Bienvenido, Juan Carlos. Y vamos a cerrar con nuestra colega, la especialista Itzel Ríos Avilés. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2014 a 2015 trabajó como coordinadora de asuntos hacendarios en el Servicio de Administración Tributaria y desde el 2016 labora en la Comisión Federal de Competencia Económica, primero como subdirectora de análisis legal de licitaciones y actualmente como coordinadora de análisis de concentraciones en la Dirección General de Concentraciones. Pues para el instituto y para todos los que formamos parte de la línea de investigación en Derecho Energético, es un gusto tenerles acá. Y como les había comentado, pues vamos a darles la voz a cada uno de ustedes hasta por 12 minutos. Y en ese sentido, pues vamos a correr el tiempo. Y vamos entonces a darle la voz al doctor Víctor Rodríguez Padilla, hasta por 12 minutos. Bienvenido. Bueno, nada más para recordar muy brevemente en qué consiste la transición energética. Aquí tenemos un problema grande planetario de calentamiento global, cambio climático, y urgen una serie de medidas en diferentes niveles. El sector energético es el que más participa en la emisión de gases de efecto de invernadero, y en ese sentido se necesitan 3 acciones importantes a desarrollar. El primero es, hay que reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias, y luego utilizar de manera más eficiente la energía, y cambiar sobre todo los modelos de consumo, el modelo, cómo abordamos la energía dentro de las nuevas políticas de desarrollo. Eso nos lleva directamente al debate de las últimas semanas. Hemos tenido un debate agrio, rudo, estridente, que ha sido muy complicado, con mucha desinformación sobre la participación de las energías renovables en ese esfuerzo de tratar de cambiar nuestros patrones de producción y de consumo, sobre todo en este momento de producción. Yo creo que los problemas que hay ahorita en el sector energético se pueden resolver no en un debate en los medios y en las redes sociales, sino más bien en una mesa de negociación. Todo se puede arreglar en una mesa, sobre todo por los problemas que yo veo no son graves. Hay un problema de desentendimiento muy importante, y déjenme decir cuáles son los problemas que yo veo dentro del sector, en este caso de la participación de las fuentes renovables, en particular la eólica y la solar, porque finalmente son el vector de la transición. Las necesitamos, todo el mundo queremos que haya energía solar, energía eólica, y de manera creciente en la participación, en la generación de electricidad. Sin esas fuentes, y junto con otro tipo de fuentes de renovables, inclusive la energía nuclear también, aunque esa no es renovable, pero también participan dentro del esfuerzo. Entonces, ¿dónde yo veo el problema que nos enfrenta, digamos, y que nos está dividiendo un poco a toda la comunidad? Yo veo un problema técnico, un problema económico, un problema institucional, un problema político y un problema jurídico. En la intersección de todos esos problemas está las centrales eólicas y las centrales solares, aunque en realidad, de acuerdo al acuerdo que tomó el Secretario de Energía el día 15, no nada más están esas centrales, están todas las centrales del sector privado que participan dentro de la generación de electricidad y que se interconectan a la red eléctrica. Entonces, el problema digamos que se ha hecho más grande, pero ya están, digamos, planteados lo que serían los diferentes niveles del problema. A ver, empiezo con el problema técnico. El problema técnico se divide en 2 partes, que es el problema de muy, muy corto plazo, el problema de la pandemia, que ha llevado a una reducción de la demanda y complicaciones a la hora de operar la red eléctrica. El SENACE ha tenido una serie de problemas que lo expuso más o menos, no muy claramente, pero expuso los grandes problemas que tiene en el momento de operar la red eléctrica.
Yo creo que no hay que obviar ese problema de la operación de la red eléctrica, porque las centrales eólicas y solares no tienen la inercia, son intermitentes, la generación es variable, hay que hacer una serie de arreglos técnicos que se pueden hacer para que entren las renovables, y lo que se decidió finalmente el gobierno fue que en este momento en que no puede haber falla eléctrica, que no puede haber apagones, decidí suspender las pruebas de las centrales, ¿no? Ya las compañías afectadas, 17, de acuerdo a las comparecencias de los del SENACE en el Senado, se han recurrido al amparo y ahorita está en proceso, esos procesos, ¿no? Entonces, el problema de muy corto plazo es que entonces ese es el problema de operar la red eléctrica, que no es en toda la red eléctrica, eso es muy importante decirlo, solamente es en algunos segmentos de la red, no es todo el sistema eléctrico nacional que está en peligro. Ahí yo creo que el gobierno exageró, fue utilizado más bien como pretexto para lo que vendría después, que ha sido el embate general contra las plantas privadas, en particular contra los solares y las eólicas. Lo que tenemos que ver y tenemos que comprender y realmente hacernos nuestro ese problema, el problema técnico de ese tipo de centrales que son intermitentes, les falta inercia, y ese es el futuro. El futuro de la red es exactamente incorporar cada vez más centrales. Hay soluciones técnicas, esas soluciones técnicas existen, pero cuestan, y eso nos lleva al problema económico. Tener renovables en la red es muy bueno porque tenemos menores emisiones de gases de efecto de invernadero, pero eso cuesta y alguien tiene que pagar. Entonces, gran parte del debate que está ahorita es quién va a pagar esa inclusión. Las fuentes renovables son muy baratas cuando son a licitaciones, cuando se subasta, porque se va a ganar un concurso, pero ¿cuál es el costo real de tener una central eólica y solar dentro de la red eléctrica? Ese es algo que el gobierno tampoco ha dilucidado. ¿Cuánto es lo que exactamente le cuesta a la red eléctrica tener una central que tiene que tener una central de generación variable, que tiene que tener respaldo, que tiene que tener regulación primaria, que tiene que tener una serie de dispositivos para poder hacerla estable y confiable en esa red? Eso cuesta. Entonces el gobierno está diciendo, a ver, eso me está costando a mí y nadie lo está pagando, o algunos sí lo están pagando. Lo están pagando los primeros generadores eólicos y solares a través cuando se hizo la figura de sociedades de autoabastecimiento. Pero los de las subastas no lo están pagando. Y entonces el problema es, oye, ¿por qué tiene que pagarlo alguien que finalmente es un actor de la industria eléctrica, que es Comisión Federal de Electricidad, y que no es en principio el gobierno, porque estamos en un mercado? Entonces estamos afectando los intereses económicos de un actor que participa dentro de la industria, que efectivamente es el más importante, pero que también tiene que ver su ganancia y su rentabilidad. Y entonces, a mí me pagan lo que me tienen que pagar, todo en el respaldo, en todo lo demás, y no me lo han estado pagando. El gobierno anterior ha sido muy favorable a la penetración de estas fuentes de energía, ha sido perfecto, pero había subsidios implícitos, y entonces ahora ya el desarrollo tecnológico ha hecho que nos vayamos a precios bajos, y entonces pues tienen que pagar lo que tienen que pagar. Entonces me pagan. Esa es la posición que ha tenido el gobierno. Pero no ha transparentado cuánto es el subsidio implícito que afirma que es, y tampoco cuánto es lo que le cuesta tener cada central en esa red eléctrica. Y luego nos vamos al problema, de ahí se plantea un problema institucional, porque tiene que intervenir el regulador. Sin embargo, el gobierno capturó a la Comisión Reguladora, y es una entidad capturada que no regula, que es más bien parte de la política energética, y no interviene como debía de intervenir. Entonces, por un lado están las facultades de la Secretaría de Energía, que tiene facultades legales para garantizar la seguridad energética y que no haya apagones en el fondo de manera muy concreta, y la Comisión Reguladora de Energía, que tendría que tener un papel muchísimo más importante y no lo tiene, pues porque ha habido, yo creo que hay fallas en la ley implícitas, pero también hay una captura política. Entonces, tanto el SENACE que no es un regulador, es un organismo técnico, pero Comisión Reguladora, pues están alineados completamente a la política eléctrica del gobierno. Y viene el problema político, porque en ese contexto el problema es también, a ver, los gobiernos anteriores hicieron una reforma y ya venía toda la generación privada, y entonces
la generación pública ha sido desplazada. Estamos en un momento en que está 54% público, 46% privado, y ahí quiere quedarse el status quo. Ahí es el punto, es el paralelo 38, ahí está la guerra entre los dos, ahí se va a quedar la cuestión, y lo que tenemos que hacer en adelante es que crezca la generación pública y también crezca la generación privada, pero se mantenga ese equilibrio 54-46, y entonces lo que tenemos que hacer es frenar las centrales privadas para mantener ese equilibrio, ese status quo que llegó hasta ese momento definido de manera, se definió por el desarrollo de la generación hasta principios de la, en 2019 que se llegó. Entonces, el gobierno quiere mantener esa proporción, tanto privado, tanto público, porque considera que manteniendo el 54% ya tiene seguridad energética y va a poder controlar la electricidad desde un punto de vista del Estado, y esa es la garantía. No es a través del mercado, sino a través del Estado, que va a garantizar la provisión de electricidad. Entonces, ese es el problema político. Entonces, frenar el avance del sector privado, sea con plantas eólicas, solares o cualquier tipo de planta. Aquí el problema más bien es el equilibrio de poder entre uno y otro. Y ahora se plantea el problema jurídico, porque todo esto se hace manteniendo las leyes de la reforma energética, que son leyes orientadas hacia un mercado, hacia la participación de diferentes actores que participan, que compiten, y que hay una serie de reglas, hay una estructura muy distinta a lo que fue la integración vertical en la industria eléctrica antes de la reforma energética, y entonces el gobierno está operando lo que está haciendo, toda su política energética, en un marco jurídico que no es el de él. Nosotros le decimos, bueno, a ver, lo que tendrá que hacer es cambiar el marco jurídico, por lo menos, y que fuera compatible con la Constitución, porque la Constitución, hay que recordar que no nada más el 25, 27 y 28, están todos los transitorios que marcan cómo debe ser la legislación secundaria. Entonces ahí hay un conflicto. Lo que hizo, el esfuerzo que hizo el SENACE y la Secretaría de Energía en sus últimos acuerdos fue poner páginas y páginas y páginas de fundamentación jurídica para decir yo estoy en lo correcto. Pero también del otro lado ha habido una serie de impugnaciones que diciendo no estás violando la Constitución y todo lo demás. Hay un problema jurídico, No se puede operar la política energética que quiere el gobierno actual con el marco jurídico que tenemos. Hay algunas cosas que se podían hacer, pero otras caen exactamente en el margen o de manera clara del otro lado, de manera que no es, ilegal. De tal manera que tenemos, para resumir, un problema técnico de muy corto plazo. Cuando acabe la pandemia, de todos nos va a seguir el problema técnico que se puede resolver. Déjenme nada más hacer una pequeña puntualización. A ver, la red eléctrica que tenemos no es buena. Es una red eléctrica que no fue preparada para la entrada masiva de plantas solares y eólicas. Necesitamos meterle $5,000 millones por lo menos para que esa red funcione de manera correcta. Y entonces alguien tiene que invertir ahí. El gobierno no quiere invertir. Bueno, le toca a la compañía que mantiene la transmisión y la distribución, que es Comisión Federal de Electricidad, pero entonces pide que un aumento de tarifas, y entonces el problema está en cómo aumentar las inversiones en ese segmento, ¿no? Los mecanismos de mercado no han funcionado, tenemos que, hasta ahorita, exactamente precisos para eso, que son los derechos de transmisión, financiados de transmisión, no ha funcionado, y entonces está el problema de que hay que invertir en esa red. Entonces tenemos un problema técnico, un problema económico, un problema institucional, un problema político y un problema jurídico. Entonces, todo eso yo creo que se puede resolver en una mesa de negociación en la que esté el gobierno, están las empresas privadas, en particular las afectadas por las decisiones del SENACE del acuerdo del 29 de abril. Y tenemos 2 puntos de acuerdo de entrada. Los 2 puntos de acuerdo de entrada es que hagamos lo que hagamos, discutamos lo que discutamos, debatamos lo que debatamos, no puede dejar de haber electricidad. Tiene que haber electricidad todo el día, todos los días y todo el año. Entonces,
discutamos lo que discutamos, pero no puede ponerse en riesgo el suministro. Los intereses particulares o los intereses del gobierno, del partido, lo que ustedes quieran, no deben prevalecer. La primera prioridad es que no falte electricidad en el país. Eso todo el mundo está de acuerdo. Y lo que sigue es que también lo dice el gobierno, estamos de acuerdo en las centrales eólicas solares, claro, que paguen. Pero todos estamos de acuerdo en que tiene que impulsarse la transición. Entonces, yo creo que lo que hay que llamar es a un diálogo en una mesa tranquila, calmada, en la que se discutan esos puntos. Y aquí terminaría mi intervención. Ay, muchas gracias, Víctor. Perdón por corretearte, pero creo que fue muy importante tener como esta parte de técnica de punto de inicio. Y enseguida le damos la voz al ingeniero Gabriel Miranda. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gabriel Miranda. Bueno, yo tengo el orgullo de estar ahorita con la Subgerencia de Evaluación de Emisiones en Comisión Federal de Electricidad. Dentro de Comisión Federal de Electricidad está la Agencia de Protección Ambiental y ahí estoy. Y me gusta ver varios colegas y todo. Y les voy a platicar cómo estructuré esta plática. 3 puntos básicos. Primero, efectivamente trae una gran componente jurídica. Estoy con puros abogados y no me metería a discutir con ellos. Yo siendo un simple ingeniero químico y de sistemas, que Juan Carlos sabrá igual que yo, que es una carrera que ya desapareció. En la escuela no la quitaron, decidieron quitarla, entonces somos una especie en extinción los IQS. Pero bueno, segunda, es un foro jurídico. Y tercero, es el sustento sobre el cual trabajamos. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla. Les hice una pequeña presentación que está pensada para ustedes. Muy simple. Sí hay un marco jurídico escrito alrededor. Yo sé que CFE ahorita está en medio del huracán y muchas cuestiones políticas y con cargas de filias y fobias, pero las cuales tengo yo la fortuna de, al ser ingeniero químico, voy a dar hechos de lo que está. Y una cosa muy importante, todos ustedes que están bien metidos en cuestiones jurídicas, tenemos que hacer una cosa bien simple, hacer que el cumplimiento de la ley se dé. Esto que ustedes les estoy compartiendo es una primicia que dio el Consejo Consultivo para la Transición Energética en su informe del 2019. Al final, ¿qué es la reforma energética? Y estoy poniendo en rojo lo que me pareció lo singular de presentarles a ustedes. La Ley de Transición Energética tiene como finalidad regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica. Efectivamente, no es un secreto ni es una defensa terrible que se pueda hacer en contra o a favor de la industria eléctrica. La industria eléctrica somos de los principales generadores de gases de efecto invernadero por el simple componente de que quemamos altas cantidades de combustibles fósiles para mantener el suministro de energía eléctrica en todas las casas y en todas las industrias. Yo, como ahorita ni me están viendo a mí, les voy a permitir algo que siempre he dicho y que para mí es muy importante. Hay que tener claras varias cosas. Y yo quisiera que dentro de las cosas que pueda yo dejar claras aquí es 2 cosas bien importantes. La energía eléctrica, yo lo pongo así, como los chicharrones con salsa, se consumen en el momento de producir. Entonces, tenemos que tener un despacho muy eficiente de la energía eléctrica. Y la segunda que quiero que nos quede muy claro, que lo que se paga en el recibo del servicio es un derecho, es un servicio, no es un impuesto. Entonces, que quede muy claro, porque a alguien por ahí de repente se le ocurrió decir que era un impuesto el pago del servicio del fluido eléctrico, que la luz la producen los focos, pero nosotros lo que les vendemos es un fluido eléctrico. ¿Qué? ¿Por qué es importante la transición energética? Ya ni lo digo yo. A nivel mundial, vino un declive sobre el uso de petróleo. ¿Por qué? Porque se está buscando fuentes más amigables, utilizarlo de mejor manera y una utilización de la quema del combustóleo, que es la última parte del residuo. Bueno, ha sido una solución de manejar el combustóleo, pero no es lo que a nivel mundial se ve. Y lo que hoy en las leyes está escrito. Ok. La Agencia Internacional de Energía el año pasado, cuando hizo su resumen a nivel mundial, yo no me quiero centrar solo en lo que estamos viendo en México, porque ahorita en México tenemos una condición
que es la parte que también nos dijeron en la plática, ¿cómo se ve esta parte de la transición energética hoy con el COVID? Bueno, pues el COVID nos permitió tener esta videoconferencia mucho más ágil, que me dio mucho gusto ver que son 9 páginas cuando empecé a dar la plática de gente conectada con un montón de cuadritos, que algunos tengo el honor de conocer y otros no, pero todos es para todos los que hice esta presentación. El crecimiento solar es un crecimiento explosivo. No podemos decir por decretos, por modificaciones en la ley en México, en donde ustedes me pongan, que no se está viendo. Hemos ido creciendo de 592 terawatts a 4.705 terawatts en el último tiempo, con una participación a nivel mundial del 2% y que tenderá al 11% en 2040. Esta traducción del segundo punto, se los traduje, pero sé que no es la mejor palabra, que dice, los objetivos de Neta Cero se están poniendo de moda, pero moda en el estilo estadístico. Si más de 195 países del mundo estamos buscando encontrar esa reducción, quiere decir que estadísticamente nos estamos acercando todos ahí. ¿Qué nos favorece mucho en esta parte de la transición energética? Los costos tecnológicos pueden favorecer a las energías renovables. Claro que los pueden favorecer y se tiene que entender, y mis compañeros y colegas del foro, que son economistas, entienden muy clara esta parte de que hay que hacer un balance en las finanzas públicas y en el trabajo de nuestras áreas. Algo que es importante, y igual me huelgan por lo que dijo la Agencia Internacional de Energía, pero la maravilla es que lo dijo ellos, es que el carbón no desaparecerá pronto en el mundo, ¿eh? O sea, el uso de carbón en las centrales carboeléctricas no desaparecerá. Todavía hace 2 años China construía una central por semana de centrales carboeléctricas y bueno, estamos bajando. Nosotros en México tenemos 3 y hasta ahí es lo que estamos trabajando. Y en la parte de la electrificación, la asequibilidad será una preocupación de la era, que todo mundo tenga energía eléctrica, que es parte de lo que hacemos. Esto es lo que yo les quisiera dejar muy claro sobre esta parte. Independiente de lo que ya se ha publicado y de lo que está, hoy está vigente el acuerdo de la Secretaría de Energía, que es la estrategia para la transición y promover el uso de tecnologías y combustibles limpios en términos de la Ley de Transición Energética. Si a alguien en el gobierno, cualquier nivel que sea, se nos empieza a olvidar lo que está en la ley, estamos metidos en un problema, ¿eh? Es un problema. Podemos resolver problemas técnicos, como decía Víctor, es muy simple resolver problemas técnicos porque casi todos los ingenieros aprendimos que 2 más 2 en algún momento tienden a 4, pero tienden a 4, no importa si lo escribes con lápiz, con plumón, con corrector, con lo pones con palitos, 2 más 2 tienden a ser 4. Entonces, la parte técnica podemos ir avanzando mucho, tenemos que fortalecer mucho la red eléctrica, sí, la tenemos que fortalecer. Tuvimos un problema puntual de muy baja demanda de energía en la cual tuvimos que decidir qué hacer para las pruebas, pero recuerden que el decreto salió mientras estemos en contingencia, mientras esté declarado la contingencia por COVID. Cuando salgamos de esa situación única y que a mí me gustaría salir pronto, pero es lo que a mí me gustaría, los doctores son los que tienen que decir, los médicos, decir hacia dónde vamos, ahí está. Yo lo que quiero es que vean estos puntos, nada más, el sector energético debe basar más en energías limpias, la población debe tener acceso total a las tecnologías de punta, y los instrumentos de planeación, con independencia de lo que salga en un decreto, yo les pongo mucho esto, porque luego esté yo a favor o en contra de un decreto específico, los entiendo a ustedes como juristas, que es un contexto total de las circunstancias, que porque haya una modificación, una actualización en un decreto, si no modificamos desde la base constitucional, las leyes generales, los reglamentos, las normas, los criterios, los programas, pues empezamos a hacer malos parches. No nos dejen al gobierno, sea el sector que sea, que hagamos malos parches. Tenemos la definición de establecer un programa especial de transición energética, tenemos el PRONACE, pero también tenemos uno que es el programa especial de cambio climático, que ahí Juan Carlos lo conoce perfectamente y todos los compañeros que han estado metidos en cambio climático lo conocen. Lo del Consejo Consultivo para la Transición Energética en su informe 2019.
ahí y saqué lo que les traté de leer, que yo puse en rojito. Lo que sigue, el decrecimiento de petróleo a nivel internacional, pues ahí está, no lo dije yo, lo dice la Agencia Internacional de Energía. Aquí están los puntos que les decía sobre cuál es la tendencia a nivel internacional. Si hay una transición a nivel internacional en la cual México tiene que honrar y cumplir sus compromisos internacionales. Por eso les digo, no dejen que a ninguna parte del gobierno se nos olvide que tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Abajo viene la gráfica de la reducción del carbón, pero que sigue carbón en 30 años, todavía ustedes ahí ven ahí, en 30 años todavía hay una participación de centrales carboeléctricas. Lo del acuerdo de la estrategia de la transición salió publicado el 7 de febrero de este año. Ustedes lo podrán ver y podrán ver la visión que México tiene para el 2050. Hoy estamos en un momento específico que solo fue la contingencia, perdón, no es esto. Aquí estaban los programas que yo les decía que está el PET, el PRONACE, que a los ingenieros nos encanta hacer acrónimos, el PARRM, que es el Programa Nacional de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión. Esto es lo que yo también les quería hacer ver. Tenemos que hacer un cumplimiento y estamos trabajando hoy en un programa especial de cambio climático. Todo viene a que en el programa especial de cambio climático tenemos 4 objetivos, 24 estrategias, 172 acciones puntuales para que demos cumplimientos a acuerdos internacionales, con independencia de cómo lo fuimos armando y se fue armando con las diferentes instituciones que aparecen a su izquierda. Yo lo que les quería decir, y viendo que yo ya he llegado a mis 12 minutos, entonces, ¿qué deducimos? Espero que esta sí la vean. Ahorita estamos en una circunstancia específica que es el COVID-19. Después se acerca muy rápidamente un problema de crisis económica, pero nunca nos olvidemos que más abajo, en esta grafiquita, viene el cambio climático, ¿no? Entonces, no dejen que se nos olvide que tenemos que cumplir todos, seamos gobierno, seamos particulares. En un foro de juristas yo no me podría permitir decir que no cumplan con sus obligaciones legales. Muchas gracias, soy Gabriel Miranda, estoy encargado de la Subgerencia de Evaluación de Emisiones de la Agencia de Protección Ambiental. Muchísimas gracias. Pues ahora, en respeto al tiempo, le damos la voz al doctor Marco Antonio Heredia Fragoso, por favor. Muchas gracias. Antes que otra cosa, pues bueno, quiero darle las buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en línea. Agradezco profundamente a los organizadores del foro, la doctora Marisol Anglés, la doctora Palomino, la oportunidad de compartir algunas reflexiones desde el punto de vista del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Pues sí, bueno, pues yo me ceñí un poquito al título del foro, si quieres darle la siguiente, por favor, y en ese sentido platicar con ustedes un poco el contexto de la pandemia en la que nos encontramos. La que sigue, por favor, en términos de cómo nos encontramos ahora en esto, cómo tiene una incidencia en lo que estamos haciendo, y básicamente lo que vemos es los últimos 4 o 5 meses han sido pues verdaderamente disruptivos en términos de las actividades sociales, económicas y ambientales que estamos viviendo. Apenas en diciembre se detecta este nuevo coronavirus, un virus de origen animal, en el cual pues tenemos una dinámica en donde nos traemos a toda la raza humana a una situación en donde no tenemos vacunas, no tenemos tratamientos. Esto ha dado, pues bueno, que al día de hoy tengamos millones de personas contagiadas, cientos de miles de personas que han desafortunadamente perdido la vida. Y bueno, también lo que nos dice la ciencia es que la atención más efectiva para esto es evitar el posible contagio por el virus, y por esa razón todos estamos ahora en casa. La que sigue, por favor. Lo que vemos es, esto tiene una base normativa, se ha venido justamente esto, ¿no? Para que estemos en resguardo domiciliario. La que sigue, por favor, para que podamos estar cuidándonos. Como decía yo, pues en el país ya tenemos más de 11,000 defunciones, lo cual es una verdadera pena, lo cual nos tiene justamente analizando cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a ver en los foros internacionales. Estamos viendo qué va a ser esto, qué va a ser la recuperación, cómo se va a dar esta
este nuevo ideal de lo que sea regreso a la normalidad, que todavía pues falta algún tiempo para ello, ¿no? Y lo que vemos es que también las personas con afecciones, con enfermedades crónicas, pues van a ser las que resientan más justamente esto y las que lo están resintiendo en este momento. La que sigue, por favor. Lo que vemos es, pues, algunos efectos prima facie. La pandemia ha puesto de manifiesto diferentes desigualdades sociales. Algunas de ellas ya estaban y ya las conocíamos, pero hoy más que nunca estamos viendo desigualdades en términos de acceso a la salud, de acceso a los ingresos, del trabajo, en términos de género. Bueno, es todo un tema que está ahí y que tenemos que ver y que tenemos que vivenciar y tenemos que resolver como sociedad. En la vivienda, escuchaba en la mañana los datos, más del 50% de la población de la ciudad vive en hacinamiento, es decir, con más de 2 personas que habitan en una misma recámara. El acceso a los medios digitales, ojalá todos fueran tan afortunados como nosotros para estar como presencialmente el día de hoy a través de estos medios, pero desafortunadamente no toda la población tiene estas ventajas del desarrollo social, y todavía hoy hay personas que tienen acceso, no tienen acceso, que carecen de energía eléctrica, ¿no? Y esto es un verdadero problema social que la pandemia justamente viene a encarecer estas desigualdades sociales, ¿no? Bueno, se ha dado un descenso en la intensidad energética en servicios no esenciales conforme a las medidas de seguridad sanitaria. Los negocios no esenciales pues no están operando, no requieren de energía, hay menor movilidad, hay menor quema de combustibles fósiles, y se espera que las personas con algún grado de vulnerabilidad pues van a permanezcan todavía un tiempo indeterminado en casa. Las mayores afectaciones pues van a ser en estos grupos. Y algunos datos sobre la zona metropolitana del Valle de México, por favor. En términos de lo que está ocurriendo en este momento en energía, la congestión, es decir, con la incapacidad de poder transitar libremente, pues se ha disminuido en porcentajes verdaderamente importantes en esta pandemia. La que sigue, por favor. Esto, desde luego, trae pues una reducción también muy, muy importante en términos de demanda de servicio en transporte público en toda la zona metropolitana. Vemos ahí reducciones que casi llegan o incluso han rebasado el 80% de la demanda de este servicio. La que sigue, por favor. Y el consumo de combustibles, pues bueno, todo esto tiene un impacto en cambio climático, tiene un impacto en temas de calidad del aire. La gasolina, por ejemplo, el consumo de gasolina se redujo casi en un 50% en el mes de marzo, ¿no? En el mes de abril, el diésel también un 37%, reducciones muy importantes en venta de gas licuado, ¿no? Con información de los propios, que los propios distribuidores de gas dan, ¿no? A sus asociaciones, etcétera. Lo que vemos es una disrupción completa en términos del empleo, el uso, el aprovechamiento de la energía, los energéticos. La que sigue, por favor. Y esto, desde luego, pues bueno, tiene vínculos importantes en términos de cambio climático. Aquí está un ejemplo de lo que hemos tenido que hacer en términos de mostrar esta relación entre contaminantes climáticos, entre forzantes climáticos de vida corta, entre la calidad del aire y el cambio climático, que esto a veces no es evidente, incluso para los mismos expertos. Cuando les preguntamos, oigan, ¿qué vinculación hay? Nos dijeron, no, pues ustedes díganos, ¿verdad? Porque pues no es tan evidente, y tuvimos que empezar a hacer justamente toda una metodología, toda una identificación muy clara de en dónde y por qué es importante tener el cambio climático. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que vemos ahí también, el Instituto Nacional de Ecología, al cual yo represento el día de hoy, pues es el responsable de este Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire a través de una red muy importante que tiene, la que sigue, por favor, que tiene casi 250 estaciones de monitoreo a lo largo de todo el país, y en donde se monitorean contaminantes climáticos, contaminantes normados, partículas menores a 10 micras, menores a 2.5, el ozono y diferentes otros contaminantes. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que vemos ahí es interesante en el sentido de que ya se está empleando por parte del INEC sistemas de detección remota, ¿no? Con el uso de imágenes satelitales, en dónde estamos justamente en términos de la contribución al cambio climático, a los contaminantes, y de qué manera esto está ocurriendo. Ustedes pueden ver ahí en la gráfica algunos sitios muy localizados en términos de
y que tienen que ver justamente con el tema que nos ocupa el día de hoy, con la energía, en términos de producción de electricidad de centrales carboeléctricas, la producción de electricidad en Tula, emisiones del volcán y las zonas de producción de petróleo y gas. La que sigue, por favor. Lo que vemos también es una incidencia muy importante en términos de fenómenos que han venido azotando a nuestro país, no solo en este año, sino en años diferentes, ¿no? Y esto ya tiene un buen rato, el fenómeno de los incendios, y de cómo esto también tiene una incidencia muy importante. Lo que ven ustedes ahí en rojo son los puntos de calor que justamente tienen incidencia, en este caso, respecto de la columna de monóxido de carbono en el territorio nacional y cómo esto está siendo detectado por los satélites. Y esto, pues desde luego, tiene una incidencia en la calidad del aire, en el cambio climático. La que sigue, por favor. Vemos ahí justamente cómo esto está vinculado, está cercano, tiene una incidencia importante en términos de calidad del aire y en términos de, pues justamente los precursores de ozono, precursores de compuestos orgánicos volátiles. La que sigue, por favor. En donde lo que vemos es justamente cómo se aprecia ahí en un ámbito un poquito más amplio de la zona metropolitana. Ahí están justamente los incendios, ustedes pueden ver las gráficas, los días, y cómo esto influye de manera importante en todo lo que es la calidad del aire y sin duda en términos de partículas, en términos de formaldehído, en términos de precursores de ozono, de compuestos orgánicos volátiles. La que sigue, por favor. Voy un poco rápido por el tiempo, ya después si quieren platicamos un poco más en la sección de preguntas. Este es el formaldehído, que decíamos es un compuesto orgánico volátil que se desprende de la combustión y en donde, bueno, pues es un precursor justamente de ozono. Esto es importantísimo porque, bueno, lo que vimos es altos niveles de ozono en estos tiempos y decían, no, el programa de verificación no sirve. Esa es otra discusión. Ahí lo que tenemos es justamente precursores químicos que están reaccionando con el grado de radiación en la atmósfera y que finalmente contribuyen a una mala calidad del aire y que contribuyen por el sistema donde se estacionan, pues bueno, al cambio climático, a los contaminantes climáticos de vida corta. La que sigue, por favor. Lo que vemos también es, bueno, pues hay un nuevo inventario de emisiones. A nuestra institución le corresponde hacer un trabajo muy importante y muy interesante en términos de la fotografía, en términos de dónde estamos para poder captar dónde nos encontramos actualmente en términos de emisiones. Y vemos que el aprovechamiento de energía, el transporte, la generación de energía eléctrica, petróleo y gas, otros procesos industriales, algunos otros aprovechamientos de la energía, pues tienen una incidencia muy importante, por lo menos en cambio climático. La que sigue, por favor. Y bueno, pues tenemos ahí el contexto en donde, cómo debería ocurrir esta contribución prevista y nacionalmente determinada en términos de las reducciones de gases de efecto invernadero, el carbono negro, que son estas partículas de carbono orgánico, perdón, de carbono, que están ahí funcionando como forzantes climáticos, y los diferentes ámbitos, los porcentajes, por ahí me falta un par de porcentajes, pero bueno, todas estas cantidades son en porcentajes que se están buscando justamente reducir al 2030. Este es importante porque la meta es para cumplirse en 10 años. A veces recibimos cuestionamientos y lo que se está haciendo es justamente trabajar en cómo y en cuándo, cuándo y a través de qué mecanismos. Ya lo dijo Gabriel, se está trabajando justamente en las líneas de acción de los programas estratégicos, de los programas especiales, de los programas institucionales y programas sectoriales que en este mes estarán listos, si todo va bien, por ahí el 15 de julio. La que sigue, por favor. Y bueno, también nuestra contribución prevé acciones en términos de adaptación del sector social, de una adaptación basada en los ecosistemas y adaptación de los sistemas productivos para poder tener una información de manera temprana, de manera preventiva justamente frente a acciones que puedan afectar a estos sectores. La que sigue, por favor. Y bueno, lo importante aquí es considerar que esto es, digamos, en diferentes niveles. Lo primero que es importante es decir, estamos en un contexto en donde la cuestión ambiental, las cuestiones de cambio climático
se vinculan a derechos humanos al desarrollo, al medio ambiente sano, al aprovechamiento sustentable y racional de los recursos naturales. Por ahí se comentaban al principio por parte del doctor Víctor estos transitorios, particularmente el 10º transitorio de interés para los temas ambientales, que da todo un catálogo ahí de elementos, de temas, de reducción de huella de carbono, de usar e implementar la mejor tecnología, atender el tema de los residuos, las emisiones, etcétera. Todo eso lo tenemos que hacer y hay que implementarlo. Y esto tiene que ver también con una gobernanza subnacional. A nivel federal, los esfuerzos son muchos, pero están limitados para poder hablar y para poder llevar al territorio de aquellas acciones que van a contribuir y van a enriquecer justamente estas contribuciones que de hecho se están realizando en la actualidad. También considerar los contaminantes climáticos de vida corta y ya esfuerzos mucho más elaborados, mucho más de desarrollo tecnológico y también, pues hay que decirlo, también que son más caros, más costosos y que están en desarrollo en muchas partes del mundo. Pero todo esto, pues bueno, sin duda nos puede ayudar a cumplir con estas contribuciones y a enriquecerlas justamente de cara al 2030. La que sigue, por favor. Esto se da, desde luego, en un contexto, como les decía yo, en donde no solo se trata de hablar de forma aislada, y esto es importante, es fundamental, porque no es lo mismo la industria eléctrica al día de hoy, las actividades industriales en todos los aspectos y en toda la vida del país, no es la misma que en 1960. Nuestra Constitución fue reformada en 2011 para contemplar a los derechos humanos como aquellos elementos, aquellos vasos conectores que guían no solo la actividad de las autoridades, sino también de las personas, de los particulares, para ser respetados. Y la Agenda de Desarrollo Sostenible, que están ustedes viendo ahí, que se compone de 17 objetivos, pues justamente tiene que ver con los elementos que deberán ser atendidos y que la comunidad internacional ha adoptado justamente para avanzar de frente al desarrollo sostenible. El cambio climático está ahí, la energía asequible y no contaminante está ahí, es decir, es un marco de actuación, es un marco de desarrollo que pone por delante a las personas y que pone por delante no a las empresas, no a los gobiernos, pone por delante a las personas como debe ser una interpretación de derechos humanos de la normativa nacional. La que sigue, por favor. Ya sonó la campanita, tengo 2 minutos. El instituto ha llevado a cabo la identificación de costos. Ahí tienen ustedes los costos más importantes para cumplir con las contribuciones nacionalmente determinadas. Ahí tienen los sectores de qué y en dónde se podría tener. Ahora, hay que revisitar esto, se está haciendo y este año pues, seguramente tendremos los resultados de cómo podemos vincular y relacionar acciones para tener éxito en cuanto a el cumplimiento de las contribuciones. Lo que es evidente, lo que es claro es que no hacer nada es más caro que sí hacer algo. La que sigue, por favor. La mitigación, bueno, pues ahí tenemos claramente determinado y les decía yo y les comentaba sobre el inventario de emisiones. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo podemos acercarnos a esto? Impulsando a la ciencia, la investigación, la aplicación de tecnología, construcción de soluciones y sobre todo cambios transformacionales. Es decir, esto requiere transformaciones profundas. Estamos en una de ellas, la que sigue, por favor. Y estamos viendo que esto sin duda nos va a llevar a buen puerto si así lo hacemos. La que sigue, por favor. Ahí tienen ustedes publicaciones que nos destacan ahí cómo están y dónde están los tipos de emisiones. No voy a entrar mucho al detalle, ahí tienen ustedes las publicaciones. En este caso ya tiene algunos añitos, pero es importante revisitar estos documentos porque a veces se pierden, ¿verdad? Ahí hay temas de óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, mercurio, dióxido de carbono y dependiendo del tipo de combustible, el tipo de tecnología. La que sigue, por favor. Y aquí depende de nosotros qué tipo de futuro, qué tipo de circunstancias queremos construir. De un planeta en donde no tomamos en cuenta a los objetivos de desarrollo sostenible o de un planeta en donde estamos tomando en cuenta estos objetivos, en donde estamos tomando en cuenta un desarrollo de bajas emisiones y estamos limitando el calentamiento global de manera responsable, construimos un mundo más resiliente, un mundo de equidad y bienestar.
que es lo que todos tenemos en mente para el desarrollo, yo creo. A la que sigue, por favor. Tienen ustedes ahí la información en donde pueden encontrar mucho más detalle de esto. La que sigue, por favor. Y con eso termino. Les agradezco mucho su atención. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a las doctoras. Bueno, rápidamente, creo que es contrarreloj, entonces vámonos rápido. Bueno, el mundo se está moviendo hacia la energía renovable. Este es un dato de 2019. Hidroeléctricas, 15% del parque de generación global. En la parte, digamos, de nuevos renovables, sol, viento, aquí alrededor de 7 y cacho %. Ya cuando le sumas geotérmica y biomasa, pues ya llegamos al 10.5. En el caso de México, pues se dio un cambio muy fuerte en el último año. Estábamos más o menos entre solar y eólico, andábamos por 7%. Ya para el 2019 estamos hablando de 11.86%. Un incremento bien importante en la generación renovable. La evolución sobre el debate de las energías renovables ha cambiado mucho. Al principio eran caras, pero era deseable tenerlas. Entonces, la discusión que teníamos antes de 2015 era sobre el diseño óptimo del subsidio para lograr que la energía renovable se diera. El cambio tecnológico fue tan dramático que cuando se hizo el cambio constitucional a que ha hecho referencia a los distintos expositores, nos dimos cuenta que ya no se requerían de estos subsidios. Entonces, por eso creo que la discusión, como bien decía Víctor, si se sientan en una mesa y empiezan a segmentar cada uno de los problemas y cada uno de los temas, se va a ver que hay soluciones técnicas para todos. No es lo mismo los renovables que se tenían antes de 2013, que eran de alto costo y que requerían de algún apoyo, que los renovables actuales de 2015 a la fecha que no requieren apoyo, que requieren más que nada de reglas claras. ¿Cuál es la discusión que se está dando posterior a esta discusión de los subsidios? Es qué vamos a hacer con las plantas tradicionales. Hay todo un debate de qué hacer con las plantas de carga base, cómo complementar los trabajos de renovables con carga base. Y la nueva fase del debate que empezó más o menos en 2019, pues es en buscar ese papel que deben tener las empresas proveedoras tradicionales de energía y se están canalizando sobre todo a actividades altamente rentables, como es la transmisión. La transmisión es un pendiente de este país, creo que todos podemos coincidir en ello, y creo que es un tema en el cual se está dando la discusión global. La inversión en transmisión pues es altamente rentable y bueno, y siempre es regulada por ser un monopolio natural. Entonces no hay riesgos de abuso, es un negocio muy, muy, muy rentable. Bueno, el potencial solar de México, simplemente como una referencia, todo el territorio tiene 85% del año posibilidades amplias de solar. En el caso eólico tenemos un factor de planta muy atractivo, sobre todo en las costas de Tamaulipas, en Oaxaca y en las costas, digamos, del sur y de la península. ¿Por qué digo que tenemos que separar la discusión? Porque una cosa eran las energías limpias y su marco regulatorio y su marco de actuación antes de 2013 y otro es el posterior. Entonces, ¿qué teníamos antes de 2013? Pues teníamos un porteo verde, que era un costo que se le cobraba a las plantas de energía verde de ese entonces, y lo que buscaba era incentivar la construcción de estas plantas. Recordar que en el porteo verde, en su momento, se le pidió inversión bien importante a estos desarrolladores. Entonces, como bien decía Víctor, hay que hacer los cálculos, hay que ver qué tanto sí le está costando a la CFE, qué tanto es algo que ya aportó el propio inversionista. Aportaron líneas de transmisión de digamos, de unas distancias muy importantes, inversiones muy importantes que fueron donadas por el marco legal que existía en ese momento. Y en ese sentido, lo que se hizo fue una tarifa que buscaba recuperar costos variables. ¿Por qué costos variables? Porque el costo fijo lo puso de alguna forma el inversionista como complemento a su propio proyecto. Y está también el Banco de Energía, que es un tema importante también para ese sector, para ese segmento, que es el intercambio físico
de energía en el día por energía en la noche. Así como existe el net metering en el caso de los techos solares, en el caso de las energías renovables previas a la reforma en algunos segmentos, tendrán el beneficio del Banco de Energía. Entonces, todo este régimen, que es gran parte de la discusión que se está teniendo hoy día, no tiene nada que ver con la reforma energética. Gran parte de esta discusión fue solventada con los instrumentos que se metieron posteriormente. Hoy la energía renovable paga transmisión, paga todos los servicios y no hay ningún esquema de apoyo más allá del de los certificados de energía limpia. Entonces, es bien importante segmentar la discusión. Después de 2013, todos ustedes saben, se hizo una definición amplia de energías limpias, se establecieron metodologías para identificar qué parte de ciertas tecnologías eran limpias también, por ejemplo, cogeneración eficiente, no se toma la quema del gas como energía limpia, pero sí la parte de cogeneración, cuando se aprovecha el vapor. Entonces, ese es el esquema que tenemos. Ya se mencionó las metas que tenemos hacia adelante. Es una ley que está vigente, la ley de la transición energética, que indica que en 2024 necesitamos alcanzar 35% de generación limpia, aclarando que generación limpia incluye nuclear, pero obviamente no hay proyectos futuros nucleares. Tendremos Laguna Verde y todo lo demás pues será prácticamente energía renovable. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 habla de no solo 35, sino que le pone casi un punto porcentual, más 35.8 hacia el 2024. Entonces, creo que hay un gran acuerdo nacional en el sentido de que es bueno tener una participación cada vez mayor de las energías renovables. Yo no veo una discusión que vaya en ese sentido de la filosofía, y creo que más bien el tema está en los detalles finos, de poder entender qué es lo que afecta a la CFE, poder entender qué es lo que afecta a los privados y obviamente poder sentarse. Y como se ha dicho también por los otros expositores, pues tenemos leyes que tienen que cumplirse, ¿no? Tenemos el Acuerdo de París y tenemos acuerdos de América del Norte. Esto se lo saben ustedes mejor que yo. Simplemente recordar que el Acuerdo de París fue ratificado el 21 de septiembre de 2016 y tiene un nivel jurídico similar, que si no un poquito por debajo, de la Constitución. Entonces, los compromisos que hemos tomado en materia de transición energética son ley, son Constitución y son tratados internacionales. Y el cumplimiento de los mismos pues es obligatorio. Tenemos un gran número de proyectos renovables ya operando en el país. Es la manera más, digamos, bonita de democratizar la energía. Por muchos años la energía provenía del sur, de las grandes hidroeléctricas o de las termos del centro. Hoy la energía se está distribuyendo por todos lados, ¿no? Y eso le da, sin duda, fortaleza al sistema. Los techos solares, este dato ya está viejito, pero el tema es que ya están por arriba de los 100,000 techos solares. Este es el tema de los consumidores que pueden tomar el control de su energía. Y curiosamente ahí hay un dato en que el sol está en las 100 horas críticas del sistema interconectado nacional. O sea, la hora pico, que eso es lo que quiere decir eso, está siendo atendida por solar. Anteriormente la hora pico estaba más noche. Por los patrones de consumo nacional, estamos viendo cómo las horas de mayor demanda están siendo acompañadas por el sol. Y eso es una muy buena noticia para las energías renovables. El tema del respaldo famoso, yo creo que hay que tener una muy buena discusión técnica de qué quiere decir eso del respaldo. Aquí, por ejemplo, saqué un dato del National Renewable Energy Laboratory, es un laboratorio gubernamental estadounidense que discute el tema del respaldo. Y dice, aquí en inglés, dice dedicar respaldo individual a cada una de las plantas es económicamente ineficiente. Ellos lo que dicen es que tú tienes que verlo como sistema. Es como un portafolio. Tú vas a tener diversas tecnologías, vas a ir aprovechando las que son más baratas en cierto tiempo y a las energías, digamos, de base, que es la fósil, en el tiempo en el que no estén prendidas les tienes que pagar el costo fijo. No les tendrías que pagar por el costo variable porque pues, están apagadas. Entonces, el respaldo famoso se da pero como sistema. Aquí se pone un ejemplo, ¿no? A la generación hidroeléctrica nadie le está pidiendo respaldo. Es una energía variable, no intermitente, es variable, sabemos cuándo se da, pero no se da todo el año. De hecho, tenemos meses en los que no se puede utilizar las plantas hidroeléctricas.
A esas plantas hidroeléctricas, yo no sé si se les está pidiendo respaldo. Nadie les está pidiendo respaldo. ¿Por qué? Porque aportan un gran valor, que es cero emisiones, que tienen una gran capacidad de generación y que operan durante periodos del año que son importantes. Entonces, la discusión es más sistémica que estarle pidiendo a cada planta qué respaldo vas a tener. Aquí se ve, por ejemplo, que incluso las energías renovables se pueden respaldar entre sí. Aquí, por ejemplo, hay una gráfica, no sé si se ve, pero una turbina de viento tiene una volatilidad, una variabilidad amplia. Si en vez de una turbina metemos 9 turbinas eólicas, si se fijan, la línea oscura es mucho más compacta en términos de volatilidad. Entonces, en la medida en que puedas tener transmisión y puedas mover energía de una región a otra que tengan distintas condiciones de viento o de sol, vas a poder lograr tener una estabilidad en la variabilidad de estas tecnologías. Aquí se ve lo mismo, ¿no? 15 turbinas tienen mucho más variabilidad que 200 turbinas eólicas y solares. Entonces, el tema de llamarle intermitente a esta tecnología es un error técnico. Lo que pasa con esta tecnología es que es variable y hay modelos que pueden simular el viento que va a pasar en una región. El sol se sabe que sale alguna hora, se pone en otra, y hay modelos de pronóstico que tienen una media y que tienen una desviación estándar. Esto se parece muchísimo en ingeniería, en cualquier disciplina, incluso en economía hacemos estos intervalos de confianza. Los modelos predictivos son muy buenos y en ese sentido tú tienes tu observado y siempre va a estar alrededor de la media, siempre se va a estar moviendo alrededor de la media. Las indisponibilidades, que es un problema técnico importante, no se dan en el sector de los variables. Se da en las plantas viejitas que no pueden entrar o que no tienen gas. Entonces, hay que usar un término adecuado. Son tecnologías variables no intermitentes. El precio, pues aquí se ve, por ejemplo, esto es California, en marzo de 2017, bueno, esto ha pasado en varios años, en España también. El pico de la demanda está siendo atendido por techos solares y el precio se volvió negativo, ¿no? El precio no solo ha llegado a abaratar, sino que ha llegado a que se le pague al consumidor por el consumo de energía. Entonces es deseable hoy en día lo renovable y barato además. Obviamente hay preocupaciones, ¿no? La confiabilidad del sistema y la eficiencia económica pues tienen que encontrar un balance. Y esto es lo que te dice, por ejemplo, agencias internacionales de energía, que te dicen que cuando tienes una adopción limitada de las energías renovables, no tienes un problema mayor, porque es como si conectaras una serie de aparatos, una serie de consumidores, no tiene una mayor afectación al sistema. Si tienes un sistema muy cargado en renovables, como California, por ejemplo, un estado de Estados Unidos que tiene una alta presencia de renovables, pues tienes que hacer adecuaciones a tus líneas de transmisión, a tu diseño institucional. Pero nosotros estamos en un nivel muy, muy bajito. Hay un problema, claro que hay un problema de confiabilidad que se puede atender. De hecho, por eso nacen los operadores independientes. Si no hubiera problema técnico para operar una red eléctrica, ¿para qué los países tendríamos operadores independientes con esa solvencia técnica tan fuerte que tiene el SENACE? El SENACE está lleno de gente capaz, lleno de gente de alto nivel técnico. ¿Por qué? Porque los problemas técnicos existen, pero para eso están. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en California, que tienes una gran penetración de energías solares sobre todo? Pues que el sol se pone a cierta hora, a las 6, 5:30, 6, y tienes que prender muy rápido, en 3 horas, una gran cantidad de plantas fósiles. Entonces, esta es una gran preocupación del operador californiano. Fíjense cómo cuando tenía una poca penetración no era un gran problema, pero conforme la penetración del gas, que es como el inverso de esta gráfica, conforme la penetración del sol, que es el inverso de esta gráfica, la rampa, que es esta subida que tienes aquí de plantas que tienes que prender en muy corto tiempo, se vuelve más importante. Entonces tienes que administrar el sistema. Tienes el beneficio de que hay precios incluso negativos a lo largo del día para el consumidor y tienes la ventaja de que pues puedes operar con las plantas que están listas por capacidad
para prenderse. En México pagamos la capacidad. Eso de Un que minuto, doctor. Eso de que no se paga la energía de respaldo, de mal llamada de respaldo, no es totalmente cierto, porque tienes un mercado de capacidad y le pagas a las plantas el costo fijo por estar esperando a prenderse en el momento adecuado. ¿Por qué no se les paga el costo variable? Pues porque no están prendidas. Si estuvieran prendidas, en el momento que estén prendidas se les paga el fijo y el variable. Aquí está la penetración que tienen las energías renovables en algunos sistemas. Por ejemplo, hay una isla en las Islas Canario que 100% de su electricidad instantánea, gran parte del año, es renovable. En promedio están en el 80%, el resto es hidroeléctrico. Pero, por ejemplo, Texas llega en un momento a depender del 55% de renovables y en el año 19%. Entonces hay sistemas mucho más compenetrados de energía renovable que nosotros, que obviamente requieren de un trabajo del SENACE. Nadie dice que el SENACE se va a quedar sentado sin operar cuando pasa esto. En California, por ejemplo, hace algunos días, 74% de la generación en California, en el día que fue, principios de mayo, 3 de mayo, fue renovable. 74%. Y la pudo operar el SENACE de allá, el CAISO, la pudo operar solventemente. Y aquí está la penetración de algunos países. México, por ejemplo, estamos abajo del 10% en términos de este cuadro. Pero, por ejemplo, aquí está Dinamarca, ¿no? Al 60 y tantos %. Australia, Uruguay, un país análogo en términos de cultura, 30 y tantos %. Y aquí es lo que te dicen las agencias, ¿no? La Agencia Internacional de Energía. En la fase 1 no tienes que hacer un relevante impacto o cambios en tu sistema. En la fase 2 tienes que hacer pequeños ajustes. No necesitas cambiar tu sistema. Simplemente ajustes en la operación y puedes seguir operando. México está en ese caso. Ojalá tuviéramos un problema de confiabilidad, porque querría decir que tenemos que hacer en la fase 4, pues cambiar todo tu esquema de transmisión. Muy atropellada mi presentación, una disculpa, pero creo que por aras del tiempo vale la pena dejarla ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos, sí, ya en la línea corriendo, entonces le damos la voz al doctor Juan Carlos Arredondo, por favor. Sí, gracias. Listo. Bueno, me voy rápido. Creo que lo que hemos escuchado hasta el momento, pues básicamente son mensajes consistentes respecto al tema de la transición energética. Y entonces, mi abordamiento del tema va a ser más por estos nexos que existen en el tema de energía y cambio climático. Y agradezco tanto a la doctora Marisol como a la doctora Margarita que nos hayan invitado a este panel diverso, donde es refrescante y reconfortante escuchar que los mensajes proviniendo de diferentes sitios coinciden. Entonces, efectivamente, lo que se ha visto en el contexto de la pandemia es un cambio en los patrones de consumo de la energía. Lo mencionaba Víctor, ¿no? La demanda ha cambiado, ha disminuido. Creo que nosotros lo estamos viendo. Hay más consumos en los hogares, hay reducción de consumos o de demanda de energéticos en la industria, en el comercio y los servicios. Hay un consumo mayor de electricidad en comparación con cómo estaba con relación a combustibles líquidos. O sea, nos estamos moviendo, la industria está operando menos. Entonces, se centra un poco más en electricidad. Hay menos movilidad de las personas, lo mencionaba Marco hace un momento en términos de las cantidades de venta de algunos combustibles, y estamos en una situación de un más quédate en casa. Entonces, lo que la pandemia nos ha traído como contexto para esta reflexión sobre transición energética es, pues, ¿qué tenemos como opciones de energía y qué pasa con esas opciones de energía que hemos estado utilizando? Y esto va más allá de la electricidad. Entonces, por ejemplo, tomando el caso de China y de Wuhan, donde estuvo el origen de la pandemia, ¿no? Que todo el mundo sabe y que está documentado, pues lo que se ha observado entre las fechas iniciales y posteriores a que se tomaron medidas para atender la pandemia, pues es una drástica reducción en la presencia de contaminantes en la atmósfera. Por ejemplo, las gráficas o las imágenes que están ahí es la cantidad de óxidos de nitrógeno que están presentes en la atmósfera, y obviamente eso viene del consumo de combustibles fósiles, de la quema de combustibles fósiles en todos los usos, si es energía eléctrica, si es en vehículos, etcétera. Y se puede ver claramente en el gráfico de abajo la comparativa entre ciertas fechas de 2019 contra ciertas fechas del 2020, en donde no hay pandemia y donde sí hay pandemia. Entonces, claramente,
nuestra producción y uso de energía en sus diferentes tipos y fuentes, pues tiene impacto sobre el ambiente. Esto está ya documentado por muchas fuentes. Esto nos ha llevado también a revisar justamente esos temas, a pensar respecto a esto, y no es sorpresa que incluso se estén produciendo este tipo de gráficos. ¿Cuáles son los impactos de las fuentes de energía que tenemos en uso cotidiano? Por ejemplo, esta gráfica lo que nos muestra en el eje vertical es la cantidad de muertes asociadas a accidentes y atribuibles a contaminación del aire por los diferentes tipos de energéticos que estamos utilizando en el mundo, mientras que el eje horizontal lo que está indicando es el nivel de emisiones que se tienen en gramos de CO2 equivalente por cada kilowatt hora de energía consumida. Y lo que se ve básicamente en la gráfica es que en la medida en que se tienen más hidrocarburos y dependemos más de hidrocarburos, es muy probable que tengamos un mayor nivel de emisiones por cada unidad de energía que se está consumiendo y que tengamos un mayor número de tasa de muertes por la cantidad de energía y de energéticos que estamos consumiendo. Mientras que cuando vemos la esquina inferior izquierda de esta gráfica, son las fuentes renovables o las tradicionalmente renovables o las fuentes limpias, según la definición que tenemos en México, donde está incluida la nuclear, las que tienen un menor impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera por unidad de energía generada y una menor cantidad de muertes o de daños asociados en términos de salud humana. Entonces, estos son el tipo de cosas que nos vienen a la mente. Y creo que para platicar este tema de la transición energética, pues la pregunta que surge es entonces, ¿qué tipo de energéticos o fuentes de energía son las que queremos? En las discusiones que Víctor muy bien resumió hace un momento, pues se habla de cuestiones de fuentes energéticas centralizadas, descentralizadas. Marco claramente destacó la inequidad o la injusticia, las desigualdades que existen en el país para tener acceso a uno u otro tipo de energías. Si debe ser más hacia hidrocarburos, si tiene que ser más hacia combustibles fósiles y además en qué proporción y para qué usos. Puedo tener perfectamente un panel fotovoltaico para alimentar el consumo eléctrico de un hogar, de una tienda, de un hospital quizá. Difícilmente voy a utilizar un calentador solar como el que se utiliza para calentar el agua en los hogares para poder fundir minerales en la industria del acero, por ejemplo. Entonces hay ciertos usos que requieren cierta cantidad de energía que las energías limpias no pueden proporcionar. Y hay ciertos usos que efectivamente pueden ser atendidos por energías limpias, por energías renovables y que pueden ser incluso de carácter descentralizado, ¿no? Donde cada quien puede generar la energía que consume. Entonces, en esta reflexión de cómo tiene que darse esa transición, pensando de una manera amplia, lo que se viene es esta discusión de cómo tiene que integrarse el sistema energético de un país, y en este caso lo que están viendo en pantalla es simplemente una gráfica que ilustra para el caso del sistema eléctrico, donde tendrás diferentes opciones de generación, donde tendrás ciertas condiciones para la transmisión y la distribución de esa energía eléctrica, donde potencialmente con las nuevas tecnologías tendrás capacidades de almacenamiento y pensando incluso en tecnologías hidráulica que puede actuar incluso como respaldo, y tendrás que tener alguna forma de atender esas variaciones que existen, vamos a decir, de manera natural por esa diferente composición en el sistema eléctrico. Y obviamente está vinculado a tener que atender de manera adecuada los diferentes usos que se tienen dentro del sistema. Y aquí lo que se ha destacado en las varias ponencias y que igualmente menciono es técnicamente todo esto se puede resolver. Entonces, estos problemas o potenciales problemas técnicos se tienen que resolver con cuestiones técnicas. No se pueden resolver con cuestiones meramente administrativas. O sea, un acuerdo administrativo no está por encima de una solución técnica. ¿Tiene un costo? Pues claro, ¿no? Todo tipo de técnica tiene un costo. Eso se sabe. El asunto desde el punto de vista legal es cómo se distribuyen y quién atiende esos costos. Pero las opciones en cuanto al análisis a diferentes escalas temporales para cuestiones de segundos en que el electrón está en la red, o la cuestión de los minutos o las horas o los días o la confiabilidad del sistema a lo largo del año, la parte técnica, eso se sabe y hay diferentes opciones técnicas del puesto apoyado potencialmente por la parte regulatoria.
Esto se sabe. Entonces, cuando se habla de que no es posible despachar estas energías, no son intermitentes, son variables, estas energías variables, que cada electrón de una energía variable requiere una molécula de energía fósil como respaldo. Todo eso es, a mi parecer, es falso. No técnicamente es falso, porque la solución técnica para todo esto existe. Entonces, en este contexto, pues, ¿qué entendemos por transición energética en un contexto de pandemia? Desde mi punto de vista, el primer paso, pues, es obviamente el cómo hacer un uso más eficiente de la energía, el del consumo. Víctor lo mencionaba, esa es una de las, en primer lugar, o sea, tienes que reducir tu consumo tanto como sea posible antes de pensar en ampliar las capacidades de generación o de producción de electricidad o de diferentes combustibles. Lo vemos en el contexto del hogar en estos momentos, donde todo el mundo estamos en casa, prácticamente en todo el mundo, y donde todo el mundo en cierta medida estamos cuidando el consumo eléctrico, que no se dispare por estar más tiempo con las luces prendidas o más tiempo consumiendo gas en la cocina, etcétera, ¿no? Entonces los consumos se están buscando atender en el hogar, pero a nivel sistema en un país igualmente tiene que trabajarse en menor consumo de energía. Y por supuesto tiene que atenderse la transición desde un punto de vista de fuentes de energía con menor impacto en el ambiente y en la salud, que sean accesibles geográficamente y que sean asequibles en términos económicos. Entonces, tal como Marco lo señalaba hace un momento, pues hay un cálculo de cuántas emisiones se generan hacia la atmósfera de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles en nuestro país. Entonces, hablar del tema de transición energética significa, en lo que ustedes ven en esa gráfica, en los colores ocres, lo que está al principio, que es transporte, industrias de la energía, etcétera, significa migrarlos del uso fuerte de combustibles fósiles, como los que aparecen en la tabla de la izquierda, gasolina, turbocina, diésel, combustóleo, carbón térmico, etcétera, aquello que se utiliza para los diferentes usos de la energía y que todos y cada uno de ellos, cada vez que se queman, generan emisiones a la atmósfera, es transitar de ese tipo de combustibles a otro tipo de opciones energéticas que hagan que se reduzca ese tamaño de lo ocre en el inventario nacional de emisiones. Eso es importante. En segundo término, aquello que está disponible geográficamente, Guillermo lo mostraba igualmente hace un momento, yo retomo también algunas imágenes similares del Inventario Nacional de Energías Limpias que publica la CENER, donde se ve la distribución, por ejemplo, de 3 opciones energéticas que se tienen en el país: la parte solar, la parte hidráulica y la parte geotérmica. Y lo que esto nos muestra básicamente es que las fuentes energéticos, en este caso limpios o renovables, están disponibles en muchas partes del país. Si son para, como lo se ha mencionado, si es para la parte eléctrica, obviamente tiene que existir la infraestructura para poder aprovechar esas fuentes en donde quiera que estén y poder interconectar y transmitir los electrones a lo largo y ancho del país. En términos de que sean fuentes asequibles económicamente, bueno, estas son algunas cifras de un estudio que se acaba de presentar hace unos días por parte de la Agencia Internacional de Energías Renovables, donde se comparan los costos nivelados de electricidad y los precios que se han visto en subastas para nuevos proyectos de generación para diferentes tecnologías. Y los puntitos que se ven en cada uno de esos años son las diferentes proyectos e instalaciones nuevas o nuevas centrales de generación para diferentes tecnologías y cómo para los años del 2010 hasta el 2020 lo que se ha visto en todas y cada una de ellas es una reducción de los costos. Entonces, hablar de que las energías intermitentes, que no son intermitentes, son caras es falso, ¿no? En algunos casos, incluso en términos de operación, pueden generar ahorros importantes en el sistema eléctrico en este caso, por ejemplo. Solamente como un comparativo, Guillermo lo mostraba como un PAI el 2019. Estos son datos más viejitos del 2010, perdón, al 2017. La generación eléctrica en el país sigue siendo fuertemente basada en combustibles fósiles. La parte de abajo, lo térmico y lo carboeléctrico, que en conjunto abarcan o han abarcado típicamente cerca del 80% de la generación eléctrica. Eso tiene que cambiar para poder cumplir con una meta del 35% de energías limpias al 2024. Eso es obvio. Y simplemente cerrar mencionando otras metas nacionales que tenemos. Marco lo resaltaba y Guillermo lo mencionaba también, está el Acuerdo de París. Tenemos metas nacionales que se derivan del Acuerdo de París, que están capturados en la Ley General de Cambio Climático y que el país ha adoptado, porque así lo quiso y así se consideró conveniente, para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 22% al 2030. Tenemos una década para hacer cambios importantes en nuestro sistema energético de país
no solamente en eléctrico, sino en los diferentes tipos de consumos y opciones energéticas, para trabajar fuertemente en lograr esa meta de reducción del 22% de gases de efecto invernadero y en 51% lo de carbono negro. Que carbono negro pueden pensarlo como el hollín que se genera cuando quemas carbono o quemas diésel en un camión, por ejemplo. Entonces, estas son metas que están ahí, y si ustedes se fijan entre la columna que está ahí 2030 y donde dice meta 2030, la diferencia de emisiones de GEI entre 973 y 762, que es el cálculo que se hizo en su momento, es de 200 millones de toneladas. Entonces, tenemos una década para poder reducir de manera acumulada más de 200 millones de toneladas de CO2 equivalente. Eso es un monto significativo, y con las condiciones que se están viendo de tratar de solucionar administrativamente aspectos técnicos, muy probablemente se ve amenazado. Esta situación se ha detectado y se ha identificado a nivel internacional. Por ejemplo, este es un informe sobre las condiciones que se observan en el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Lo genera el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es este documento, el Emissions Gap Report, donde identifica los avances que se tienen en diferentes países de acuerdo a sus metas de reducción de emisiones. Entonces, en el caso de México, se resalta que México tiene estas metas capturadas en ley, un 30% de reducción por debajo de línea base al 2020, eso está en la Ley de Cambio Climático, y un 22% al 2030, que es lo que mencionaba hace un momento. Pero lo preocupante... Un minuto, doctor, por favor. Estoy por terminar. Lo preocupante del asunto es que se tiene identificado a nivel internacional que la forma en que se están vinculando estas metas con los cambios que se han visto en la política energética, como política, no el marco legal, y Víctor ¿no? Y bueno, se ha mencionado consistentemente, la legislación no ha cambiado, está cambiando la política y las cuestiones administrativas, pero en este vínculo de política energética es opuesto a la posibilidad de cumplir con estas emisiones, con estas reducciones de emisiones. Entonces, la transición energética tiene que ir hacia el cumplimiento de las metas nacionales en energías limpias y en cambio climático, e implica no solamente la parte eléctrica, sino en general la composición de fuentes de energía que tenemos para el país y de combustibles que utilizamos para los diferentes usos. Con esto cierro mi presentación. Y muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, vamos corriendo. Y si vieran el chat, la cantidad de preguntas que hay, y todavía nos falta Itzel, a quien le damos la bienvenida, a Itzel Ríos, para que haga uso de la voz. Está muy interesante. No, seguro ya están explorando ustedes el chat. Adelante, Itzel. Hola. Bueno, ¿me escuchan? Hola, sí. Ahí está. Hola. Hola, Itzel. Bueno, pues mi presentación iba enfocada a cuestiones un poquito más actuales, quiero aclararlo, y bueno, eran cuestiones enfocadas a lo que vivimos ahorita en la pandemia. Entonces, bueno, les hice una presentación básicamente basándome en los antecedentes de lo que hemos vivido desde marzo a la fecha. Con gusto se las comparto. Y bueno, primero que nada, antes de dar la presentación, me gustaría agradecerle a las doctoras Margarita Palomino y Marisol Ángeles Hernández por darme la oportunidad de participar en este webinar. Y bueno, también advertir que si bien yo trabajo en el servicio público, bueno, esta presentación es exclusivamente respecto de opiniones personales y académicas sobre este tema, ¿no? Y también que el punto principal de este tema es dar mi punto de vista económico y jurídico al respecto. Bueno, muy bien. Dando esta aclaración, mi plan era explicarles un poquito cómo funciona el MEM o cómo ha funcionado, como bien lo dicen los doctores Víctor, Marco Heredia y el doctor Guillermo García. Bueno, el MEM desde 2013. Sí. Bueno, como les decía, mi plan era únicamente basarme en los antecedentes actuales y un poquito en los antecedentes de 2013 a la fecha, ¿no? Bueno, como antecedentes actuales tenemos que hay una declaración de pandemia desde el 31 de marzo de 2020, a través de la cual se señala que hay una pandemia del virus SARS, y posteriormente el
SENACE emitió un acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad y confiabilidad del CEN. Posteriormente, la COFECE emitió un acuerdo por virtud del cual le plantea al SENACE ciertas recomendaciones. Y bueno, aquí era donde yo quería explicar más o menos atendiendo a qué van estas recomendaciones, ¿no? Bueno, el acuerdo de SENACE básicamente fue publicado el 29 de abril de 2020, da ciertos establecimientos por virtud de los cuales señala que es importante dar de alta mayores unidades de Most-Run. Estas unidades de Most-Run son aquellas centrales generadoras por virtud de las cuales son capaces de emitir más energía eléctrica en una alta cantidad de energía eléctrica, sin una mayor energía eléctrica, ¿no? También en este acuerdo del SENACE se establece la suspensión de pruebas preoperativas a centrales eléctricas y eólicas y fotovoltaicas. También en este mismo acuerdo se señala que se van a aplicar nuevas acciones estratégicas y operativas durante el COVID para regular el CEN, y también se señala que se van a analizar un poco las solicitudes de licencias programadas, ¿no? Bueno, para iniciar, ¿cómo podría llegar a afectar esto en el CEN? Hice una pequeña diapositiva explicando lo que es el despacho económico. En primer lugar, el despacho económico se crea derivado de la reforma energética que bien explicó el doctor, que bien han explicado los ponentes en sus diapositivas, y en 2013 se crea lo que se llama el MEM, el Mercado Eléctrico Mayorista. A través de este MEM ingresan nuevos actores al mercado eléctrico mayorista. En ese sentido, pues pueden entrar actores privados. Estos actores privados pueden llegar a ser centrales generadoras de energía eólica o energía fotovoltaica, como se advierte en la lámina. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero vamos, entran al MEM nuevos actores. Estas energías eléctricas y fotovoltaicas son producidas a un menor costo y por lo tanto deberían ser las primeras en ingresar al MEM. ¿Por qué? Porque son las que van a ofrecer un menor costo y por lo tanto el MEM las va a llevar a los usuarios. Hasta en tanto no se lleve a cabo esta oferta, hasta que en tanto no se suministre la capacidad suficiente, va a pasar a la segunda oferta. Y una vez que pase a la segunda oferta y se administre la capacidad que tenga la central fotovoltaica, va a llegar la tercera oferta y así sucesivamente. Entonces tenemos que, gracias a este MEM, vamos a poder suministrar una energía eléctrica a un menor costo. Bueno, hasta aquí pues creo que es muy claro lo que ocurría en la energía eléctrica, en la industria eléctrica antes del COVID. El 29 de abril se emite el acuerdo por virtud del cual se tiene que reinventar el SENACE, argumentando que la industria, las centrales eólicas y fotovoltaicas pueden llegar a ser intermitentes. Como bien lo señalan otros ponentes, esto puede variar. Y, bueno, independientemente de eso, el SENACE argumenta que deben llevarse a cabo pruebas preoperativas, perdón,
no sé qué le pasa a esta lámina, deben llevarse a cabo pruebas preoperativas, lo que implicaría que nuevos agentes económicos, como centrales eólicas o centrales fotovoltaicas, que estaban a punto de ingresar al MEM, ya no puedan ingresar, lo que produciría que exista un mayor aumento en el costo de estas energías, conforme a cómo es operado el MEM. Además, si ya no existieran estas nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas, también el MEM, el nuevo acuerdo, señala que se van a crear nuevos criterios respecto de cómo operar estas centrales eólicas y fotovoltaicas. Por lo tanto, como no es muy claro cómo van a operar estas centrales eólicas y fotovoltaicas, pues podrían llegar inclusive a ser eliminadas del MEM, quedando únicamente las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, que en su mayoría son operadas por la CFE, lo que aumentaría los costos para nosotros, los usuarios, ya sea de manera directa a través de cuotas más altas en energía eléctrica, es decir, el recibo de luz llegaría muchísimo más caro, como han llegado últimamente, o, inciso 2, pues mediante subsidios, ¿no? El gobierno podría llegarnos a dar unos subsidios un poco más altos a los que actualmente tenemos, y eso podría llegar a implicar que nosotros, a través de nuestros impuestos, pagáramos estos subsidios. Entonces, bueno, básicamente lo que vemos es que si estos agentes económicos desaparecieran, estos dos, las centrales eólicas y las centrales fotovoltaicas desaparecieran del MEM, nos daría mayores costos, independientemente de todo lo que ocurre detrás de los acuerdos que tenemos, el Acuerdo de París, los acuerdos internacionales de utilizar energías renovables. Es cierto que estos acuerdos son indispensables para nosotros, y también es cierto que nosotros estamos comprometidos a ellos. Entonces, por ende, este análisis de eliminar a las generadoras eólicas y fotovoltaicas podría llegar a producirnos mayores costos. Bueno, algunas recomendaciones que podrían llegar a utilizarse es, uno, evitar que, con la finalidad de que el CEN tenga mayor confiabilidad y continuidad, evitar el incremento de precios en la industria eléctrica. También es importante asegurar que, si bien es cierto que el acuerdo el acuerdo de 29 de abril se basó se sacó por motivo de la pandemia, lo cierto es que en este mismo acuerdo no se señala absolutamente nada relacionado con el motivo del COVID. También es importante remarcar al respecto que las aplicaciones técnicas son de forma discriminatoria respecto de las centrales eólicas y eléctricas, y estas acciones técnicas están favoreciendo a la CFE. Asimismo, es importante señalar que este acuerdo no está definiendo criterios por virtud de los cuales se va a eliminar, se van a modificar estos criterios una vez que termine la pandemia. Entonces sería importante que los definieran. Asimismo, una vez que termine la pandemia, sería importante revisar, como lo han dicho otros ponentes, y analizar en qué parte está fallando el CEN respecto de no producir
la cantidad de energía eléctrica que se requiere en México, ¿no? Pues podríamos ver, por ejemplo, las diapositivas que han presentado otros ponentes, en donde existen otros países que generan muchísimo más energías renovables que México, no solamente un 10% como lo hace México, sino otros países como Alemania, que generan pues más del 60%. Y básicamente esta es mi presentación. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Itzel. Fuiste muy rigurosa con el tiempo. Lo practiqué mucho, la verdad. Sí, pero bueno, pues te agradezco mucho tu puntualidad. Y sin más, tenemos muchísimas preguntas. Le voy a dar la voz a mi colega, la doctora Margarita Palomino, quien nos va a hacer el favor de plantearlas. Muchas gracias. Claro que sí. Al doctor Víctor Rodríguez plantea Mauricio Velasco. ¿Qué tan accesible sería entablar las negociaciones con el actual gobierno, doctor? Sí, bueno, a ver, la situación está un poco complicada porque se han pensado mucho las cosas. Las posiciones han estado muy encontradas. El Consejo Coordinador Empresarial últimamente ha cambiado un poco de posición en el sentido de que hay que entablar una mesa de negociación y es cosa de tomarle la iniciativa, de insistir. El problema es de que si hay una cerrazón por una de las partes va a ser complicado. En este caso, hay cierta, no quisiera llamarla de esta manera, pero cierto autoritarismo de parte del gobierno, en particular de Secretaría de Energía, para sentarse en una mesa de negociación. Pero de cualquier manera hay que insistir en el diálogo. Tiene que ser con intervención, puede recurrirse a la Cámara de Senadores, de Cámara de Diputados, con puntos de acuerdo, llamando al Poder Ejecutivo a sentarse con los inversionistas, en particular con las compañías afectadas, las 17 compañías que están implicadas en el acuerdo del SENACE y en general todos los inversionistas y personas interesadas en la generación de electricidad, ya sea generación distribuida o para la red eléctrica, el conjunto de participantes y de actores deberían de llamar al diálogo. Yo creo que está ahí posibilidad de hacerlo, pero hay que insistir el gobierno porque no es como que muy propenso a hacerlo. Bien, muchas gracias. Al ingeniero Gabriel Miranda le pregunta el maestro Octavio García, ¿cuál es la importancia de la consecuencia de la Agenda 2030 y cuál es la importancia de su consecuencia? Ok, gracias. Y gracias a todos los panelistas por estar aquí, doctor. Y es muy importante lo que estamos comentando. Ok, ¿cuál es la importancia de la agenda? Todos, yo lo que les quería decir en mi presentación es, tenemos mucho más instrumentos jurídicos que un solo acuerdo. Tenemos instrumentos vinculantes por todos lados. Por lo tanto, la importancia, y como les mostraba en la pequeña gráfica, es todos los países a mediano y largo plazo, y al final lo decía Juan Carlos, lo dijo Marco, lo dijeron todos los ponentes, Guillermo, todos tenemos que terminar tendiendo a reducir emisiones, y reducir emisiones por la generación de energía eléctrica, que es el punto en el cual yo participo y estoy ahí. Todos vamos a terminar atendiendo los puntos, y lo importante de los vínculos, y lo que decía Víctor, no importa la cerrazón que tenga uno u otro lado, son activos jurídicos que se tienen que cumplir. Yo los veo como un activo en el cual tenemos que ir haciendo. La Agenda 2030, todos los objetos vinculantes van a hacer que tendamos, aun y cuando saquemos una idea puntual, y lo decía Itzel ahorita, es una fotografía del COVID, es una fotografía en la pandemia, pero no es los planes a mediano y largo plazo. Todos van a tender convergiendo a que como país sí cumplamos esas medidas de reducción de emisiones y generación con energías renovables. Ya está en ley. No lo podemos cambiar así de un día para otro nada más. Podemos tomar acuerdos puntuales que tendrán sus ventajas y desventajas jurídicas, pero es una parte de todo el andamiaje jurídico y es donde tenemos que ver. No dejemos por ver un árbol, dejemos de ver todo el bosque de todos los instrumentos jurídicos vinculantes que sí tenemos y que sí debemos cumplir. Muchas gracias. A nuestro ponente Marco Antonio Heredia pregunta Jocelyn Villa.
¿Por qué seguimos tratando una transformación energética basada en combustibles fósiles cuando se tiene la energía nuclear, que con una mínima cantidad de material, uranio, se produce el equivalente a 600 litros de petróleo aproximadamente, con mínimas emisiones? Bueno, esa pregunta está buena para alguien del sector de energético, ¿verdad? Pero yo le puedo decir que desde el punto de vista de cambio climático, la energía nuclear pues es considerada una energía limpia porque no genera justamente emisiones de CO2 a la atmósfera, o son ínfimas, ¿no? Entonces, pues es una buena pregunta para alguien del sector. Yo desde el punto de vista climático, pues en cierta medida puedo decir lo que se puede cuantificar, pero pues no tengo mayor información. A lo mejor Gabriel, que sí tiene ese tema más cercano, podría decir, pero pues bueno, es una buena pregunta. Bueno, hay otra pregunta para usted. La plantea Edgar Uribe. ¿Ya previeron cómo se va a incrementar la contaminación con el incremento de la quema de combustibles fósiles? Hay que hacer diferencia entre contaminación, calidad del aire, emisiones de CO2. Son diferentes conceptos, ya lo comentaba yo en la presentación, están relacionados, no son necesariamente sinónimos y justamente lo que se está haciendo, se comentaba también en una de las presentaciones, es empatar, ver cuáles van a ser las rutas. Esto, al margen de todo lo que está con visiones políticas o con partisanismo, de manera partisana o partidaria ahí en la agenda pública, lo que sí es un hecho es que en breve van a estar listos los programas sectoriales, los programas especiales, en el caso de cambio climático. Y ahí lo que se va a buscar es justamente incrementar la ambición. La energía, desde luego, la generación de energía es un tema que está ahí, es muy importante, no es el único. Y de lo que se trata es buscar los medios, los mecanismos, las aportaciones para que se pueda dar un cumplimiento a los compromisos. Esto buscando, como ya dije, una mayor ambición, un trabajo coordinado, un trabajo en el que se pueda, sobre todo, tener de manera clara mecanismos de seguimiento, de reporte y de verificación, mecanismos que permitan conocer claramente y mecanismos que permitan cuantificar. Nuestros inventarios actualmente son e incorporan la mejor ciencia disponible en este tema. Y una vez que se reportan cada 2 años, es importante decirlo. Y este reporte a la Convención Marco está sujeta a una auditoría, a un escrutinio. Y toda esa numeralia se tiene que hacer de manera muy precisa, con metodología que impone el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. De tal manera que lo que nosotros hacemos es justamente tratar de identificar y de mejorar la información que se tiene para darle seguimiento, para darle un monitoreo a estas reducciones. Y esto, pues, debe estar finalmente en programas institucionales de los cuales, como ya se dijo, los servidores públicos somos responsables. Hay otra pregunta para usted que plantea Mauricio Velasco. ¿Qué tipo de imágenes satelitales se usan para los estudios de percepción remota, teledetección? Bueno, hay diferentes mecanismos y depende de la institución. Utiliza, por ejemplo, Conavio, por ejemplo, Parafor, utilizan sistemas de detección remota. Están utilizando, tienen un sistema muy avanzado, particularmente para el caso de incendios, ¿verdad? Lo que se está empezando a utilizar en el INEC es justamente esta misma tecnología en colaboración con la Agencia Espacial de Estados Unidos, en donde lo que se busca es justamente entender la dinámica de los contaminantes, pero a partir de columnas, es decir, cómo va bajando y de qué manera esto va teniendo una mayor concentración en los diferentes niveles atmosféricos. Y esto, pues, es un trabajo que es novedoso, es un trabajo que incorpora la mejor tecnología en el mundo, en el planeta, y esto se está dando ya para el tema de contaminación atmosférica. Y como les digo, obviamente la Comisión Nacional del Agua también tiene radares y tiene el equipo necesario ahí para identificar las variaciones del clima o de la temperatura, precipitación, agua, etcétera. Todo esto se tiene. Entonces hay diferentes
hay diferentes mecanismos que hoy están vigentes, que se están utilizando y que sirven para diferentes fines. Bien, muchas gracias. Para el ingeniero Gabriel plantea Neus Carbonell. ¿Cuánto ha aumentado el consumo de combustóleo en centrales eléctricas de Comisión Federal de Electricidad en lo que va del año? Ok, gracias. Saludos a Neus. Muchos años nos fuimos convergíamos en reuniones de normas y cosas así. Entonces, bueno, en términos generales la demanda ha bajado. Entonces, en términos netos, el consumo de combustible y los demás combustibles han bajado. Nosotros hacemos un corte terminando los meses. Ahorita no tengo el dato exacto de esto de la pandemia porque piensen que llevamos mes y medio operándolo en este sentido. Pero en términos netos, la demanda ha bajado. Por lo tanto, se ha tenido que ir buscando con las centrales que estaban con mejor eficiencia y en los puntos eléctricos más idóneos, se ha estado entregando. No tengo el dato exacto de cuánto ha incrementado en alguna central contra otra, pero en términos netos, lo que le digo a Neus, ha bajado el consumo porque hemos bajado la generación total de energía. Y entonces se tiene que hacer un balance y sería un corte hasta el próximo mes, que salen los reportes de Secretaría de Energía. Secretaría de Energía en su página, no recuerdo quién de los ponentes, si Juan Carlos o doctor García o alguien, presentó un dato del 100, que era el Sistema Eléctrico Nacional. Ahí lo van a poder ver y es un dato auditado, que mucho de lo que decía Marco, que hemos trabajado en monitoreo, verificación y reporte. Todos los datos que estamos acercando a cambio climático deben atender esa circunstancia de monitoreo, verificación y reporte. Por lo tanto, no los tengo ahorita, pero le digo a Neus y a todos los compañeros que están aquí que lo bajen del reporte que CENER lo va subiendo, nada más que nos den chance, porque normalmente es contra meses pasados y se va haciendo una validación para que sea datos reportados. Eso sería mi respuesta para esa. Muchas gracias. Para el doctor Juan Carlos Arredondo, pregunta Mauricio Velasco, ¿cómo se podría democratizar y descentralizar el sector energético en México? Gracias, doctora. Bueno, pues las opciones tecnológicas para ello ya existen. El tema a veces es lo relativo a tener el acceso en cuanto a saber dónde se venden las cosas y lo segundo a estar en posibilidades de pagarlo para su uso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, es posible y más barato ahora en comparación con antes que tú tengas paneles fotovoltaicos en tu casa, en tu comercio, en tu negocio. Es posible. ¿Es muy barato? No. Es barato comparado con otros años, pero requiere una inversión que puede rondar los 30, 40, 50, 80, 100 mil pesos. Y en ocasiones, pues no todo el mundo tiene, incluso siendo un negocio, siendo una familia, no tiene la capacidad económica para adquirirlo. Pero la tecnología existe. En otros casos, por ejemplo, en términos de democratizar el uso de la energía, pues el tema de la cocción de los alimentos. No necesariamente tiene que ser la parte de electricidad. No en todos lados hay gas LP o gas natural. ¿Cómo puede una familia o en ciertas comunidades tener acceso a la cocción de alimentos si no tiene acceso al energético que se lo facilita? Lo que ha ocurrido es el uso de la leña. Entonces, la forma en que se ha atendido, por ejemplo, en la parte gubernamental en algún momento de la vida es la compra, la adquisición masiva y la dotación de estufas de leña mucho más eficientes que los fogones tradicionales que se usan en ciertas casas, para que la gente utilice menos leña, pero que tenga el servicio de cocción de los alimentos. Entonces, o sea, la descentralización y la democratización de la energía hay que verla, creo yo, desde el punto de vista no solamente de la parte tecnológica, sino también la parte económica y la parte de disponibilidad en función del uso que se le quiere dar a la energía, ¿no? Son diferentes los servicios que podemos obtener de la energía, si es la iluminación, la refrigeración o la cocción de alimentos, por ejemplo, si es la refrigeración o calentamiento, calefacción de espacios, si es la movilidad. Entonces son varios los usos. Muchas gracias, doctor. A la licenciada Itzel le preguntan que entonces, ¿cuál es la perspectiva que identifica en este momento en el país? No nos dice la persona que pregunta. El nombre, ¿no? Bueno, es una incertidumbre, eso lo digo de manera personal. Existe una pequeña incertidumbre, claro, el Poder Judicial ha dado mucha luz al respecto
de manera internacional existen los convenios de París, como lo han señalado otros ponentes, en donde evidentemente México se ve obligado a utilizar energías renovables. Creo yo que con la manera en la que se utilizaba el MEM, a través de un despacho económico, podría llegar a incentivar a estos agentes que utilizaban centrales eólicas y fotovoltaicas a crear una mayor producción de energía eléctrica. Entonces, previo al COVID, creo que íbamos por un excelente camino. Posterior a esta pandemia, considero que SENACE sí debería de definir bien sus criterios para que estas centrales eólicas y fotovoltaicas puedan continuar operando y se incorporen al MEM. Esa sería mi opinión personal. Que exista una luz en los criterios que se están dando ahorita, de los acuerdos que están sacando SENACE, para que estos agentes económicos que eran relativamente nuevos regresen al MEM. Gracias.